He estado en sesión con una mujer hace unos días, una mujer inteligente, exitosa, de unos 40 y tantos años, que me miraba con esa mezcla de frustración y dolor que conozco demasiado bien. ¿Por qué siento que nunca soy suficiente?, me preguntó con una voz que apenas contenía las lágrimas. Hago todo bien, Nilda. Soy cariñosa, atenta, no le doy problemas, pero siempre tengo la sensación de que tiene un pie afuera, como si estuviera esperando algo mejor. Y en ese instante, mientras la escuchaba, comprendí algo que llevo años observando en silencio, pero que nunca había expresado con tanta claridad. Ella estaba tratando de ser elegida en los momentos equivocados. Porque verás, mi amor, hay una diferencia abismal entre un hombre que está contigo y un hombre que, desde lo más profundo de su ser, te ha elegido conscientemente como su compañera de vida. Y esa diferencia no se muestra donde todas creemos que debería manifestarse. La elección real de un hombre no ocurre cuando estás radiante, cuando todo va bien, cuando eres esa versión impecable y perfecta de ti misma que crees que él necesita ver. No, mi reina. La elección verdadera ocurre en un territorio completamente distinto, en un lugar que la mayoría de las mujeres ni siquiera imaginamos que existe. Lo que he descubierto después de décadas de observar las dinámicas de pareja puede sonar extraño al principio, pero una vez que lo entiendas, cambiará por completo tu forma de relacionarte. La elección masculina auténtica, esa que trasciende las palabras, los gestos románticos y las promesas, ocurre cuando él está en su momento más vulnerable, cuando se despoja de toda la armadura que ha llevado puesta desde niño, esa armadura que le enseñaron que debía usar para sobrevivir, y te observa en silencio, evaluando algo que ni él mismo comprende del todo. Ese instante no llega cuando tú estás perfecta, cuando tienes todo bajo control, cuando eres la mujer que nunca se queja y siempre sonríe. Llega cuando él se siente perdido, inseguro, emocionalmente desnudo. Llega cuando algo en su vida no está funcionando y su mundo interno se tambalea. En esa fragilidad, su cerebro primitivo activa un mecanismo ancestral de supervivencia emocional que muy pocos hombres llegan a experimentar conscientemente: la búsqueda de seguridad auténtica. En ese momento crítico, él no está pensando si eres hermosa, si cocinas bien o si eres la compañía ideal para sus amigos. Está midiendo algo infinitamente más profundo, algo que determinará su vínculo contigo para siempre. Está preguntándose, sin palabras: ¿puedo existir imperfecto a su lado sin ser juzgado? ¿Puedo mostrar mi dolor sin que ella intente repararlo? ¿Puedo derrumbarme sin que ella me vea como un problema que necesita resolver? Y aquí es donde la mayoría de las mujeres, sin darnos cuenta, perdemos la oportunidad más importante de nuestras vidas amorosas. Porque cuando vemos a ese hombre que amamos atravesar un momento difícil, nuestro instinto más natural, más femenino, más amoroso, nos empuja a intervenir. Queremos aliviar su carga, consolarlo, rescatarlo. Pero lo que él percibe en lo más profundo de su sistema nervioso no es amor, sino peligro. Su cerebro registra un mensaje silencioso: con esta mujer no puedo ser realmente yo mismo. Permíteme compartir contigo algo que cambió para siempre mi comprensión de las relaciones entre hombres y mujeres. Existe una zona en el cerebro masculino, una región muy antigua que los neurocientíficos llaman el núcleo de la seguridad emocional. Esa zona está constantemente evaluando, aun sin que él lo sepa, una sola pregunta: ¿puedo bajar las defensas aquí? ¿Es seguro ser vulnerable en este lugar? Y lo más triste, mi amor, es que la mayoría de los hombres viven toda su vida sin experimentar un sí verdadero a esa pregunta dentro de una relación amorosa. Cuando finalmente encuentran a una mujer que no se asusta con su silencio, que no interpreta su tristeza como un rechazo, que no siente la necesidad urgente de arreglar su dolor, ocurre algo extraordinario. En ese núcleo profundo del cerebro se activa un mecanismo que yo llamo el protocolo de anclaje emocional. Es una respuesta neurológica tan poderosa que supera incluso el deseo sexual o la admiración. Es la sensación de poder exhalar por primera vez después de años de contención. Cuando un hombre experimenta la presencia de una mujer que puede sostener su fragilidad sin invadirla, algo dentro de él cambia para siempre. Es como si su sistema nervioso, acostumbrado a vivir en alerta, finalmente encontrara un refugio, no porque ella lo sane, sino porque su sola presencia
presencia le permite ser. Y eso, mi amor, es el inicio de la verdadera elección. Porque un hombre no elige con la mente ni con el cuerpo. Elige con su sistema nervioso, con su sensación de seguridad. Y cuando esa seguridad aparece, no lo hace con fuegos artificiales ni declaraciones dramáticas. Se manifiesta en cosas pequeñas. En cómo te mira, en cómo te busca, en cómo su cuerpo se relaja a tu lado. No es una elección que él razona, es una que siente. Y una vez que la siente, ya no puede olvidarla, porque el cuerpo, mi reina, no olvida dónde encontró paz. Hace unos días, mientras caminaba sola por la orilla del mar, pensaba en algo que escucho una y otra vez en mi consulta. Nilda, no entiendo por qué los hombres que conozco parecen interesados al principio y luego simplemente se apagan. Todo va bien y de pronto siento que desaparecen, que algo se desconecta. Y esa frase, algo se desconecta, me quedó resonando, porque describe perfectamente el fenómeno más silencioso y más devastador en las relaciones modernas, la desconexión emocional invisible. No ocurre con una pelea ni con un grito, no deja rastros obvios, pero poco a poco empieza a erosionar la intimidad, hasta que un día te das cuenta de que estás al lado de alguien que ya no está realmente contigo. Y lo más curioso es que en la mayoría de los casos no se trata de falta de amor. Él puede seguir queriéndote, puede incluso seguir deseándote, pero algo en su interior ha perdido el sentido de dirección emocional. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría de los hombres no saben cómo sostener la intimidad cuando deja de ser cómoda. No porque no quieran, sino porque nunca aprendieron cómo hacerlo. Y aquí, mi reina, está una de las verdades más duras que tuve que aceptar en mis años como terapeuta. Los hombres también le tienen miedo al amor. No al amor romántico de las películas, sino al amor real. Ese que los obliga a confrontar su vulnerabilidad, a mostrarse tal como son, sin disfraces ni control. La mayoría de los hombres crecen bajo un mandato invisible. Sé fuerte, no sientas, no muestres debilidad. Y cuando llegan a la adultez, esa armadura emocional que los protegió de niños se convierte en su prisión. Desean conexión, pero temen perder el control. Quieren intimidad, pero huyen del espejo que les muestra lo que no saben manejar. Por eso, cuando una relación empieza a profundizarse, cuando las emociones se vuelven más intensas, algo dentro de ellos se activa, el sistema de defensa emocional. No lo hacen a propósito, su cerebro interpreta la vulnerabilidad como peligro, y esa desconexión que tú percibes no es falta de amor, sino miedo. Pero aquí viene la parte fascinante. Ese mismo miedo es también la puerta de entrada a su elección real. Porque solo cuando un hombre se enfrenta a su vulnerabilidad, tiene la oportunidad de elegir desde la conciencia y no desde el instinto. Y en ese punto, tu papel como mujer se vuelve fundamental. No para rescatarlo, no para educarlo, sino para ofrecerle algo que su sistema emocional casi nunca ha conocido: presencia sin juicio. La presencia sin juicio no es pasividad, es poder en calma. Es la capacidad de permanecer centrada incluso cuando él no sabe cómo manejar sus emociones. Es no reaccionar desde la herida, sino desde la comprensión. Es mirar más allá del comportamiento y percibir la emoción que lo genera. Porque detrás de un hombre que se cierra, siempre hay un niño interior que teme no ser suficiente. En una ocasión, trabajé con una mujer llamada Valeria, que llevaba años sintiendo que su marido emocionalmente se alejaba. Es como si hubiera una pared entre nosotros, me dijo. Cuando intento hablar, él cambia de tema o se encierra en sí mismo. Durante las primeras sesiones, ella insistía en que lo que quería era aprender a comunicarse mejor con él. Pero poco a poco comprendió que lo que realmente necesitaba era aprender a escuchar su silencio. No ese silencio incómodo que reclama palabras, sino el silencio profundo que guarda dolor. Le propuse algo que cambió el curso de su relación. Durante una semana no le pidiera explicaciones, no lo presionara para hablar. Solo se sentara a su lado cuando él se mostrara distante, sin teléfono, sin distracciones, sin intentar animarlo, simplemente estar. Al principio le pareció absurdo, pero lo hizo. La primera noche él no dijo nada, la segunda tampoco.
La tercera noche, mientras miraban televisión, él se quebró. Lloró sin decir palabra y cuando por fin pudo hablar, dijo una frase que todavía me estremece. Nunca nadie se quedó conmigo en silencio cuando estaba mal. Todos intentaban arreglarme. Esa es la raíz del vínculo emocional real. No se trata de encontrar al hombre perfecto, sino de ofrecer el tipo de presencia que permite que el otro se sienta lo suficientemente seguro para ser imperfecto. Porque la verdadera intimidad no surge del entendimiento, sino de la aceptación. Cuando un hombre siente que no necesita ocultar sus partes rotas, cuando percibe que puede equivocarse sin que eso amenace el amor que recibe, su sistema nervioso baja la guardia. Y ahí, justo ahí, ocurre la magia. Se activa la oxitocina, baja el cortisol, el cuerpo se relaja y por primera vez él asocia el amor con calma, no con exigencia. Pero quiero que entiendas algo esencial. Esto no significa que debas tolerar comportamientos dañinos ni esperar pasivamente a que él sane sus heridas. No se trata de aguantar, sino de sostener con conciencia. La diferencia entre aguantar y sostener está en tu centro. Cuando aguantas, te disuelves. Cuando sostienes, permaneces entera. Estás ahí, pero no te pierdes. Acompañas, pero no te cargas. Y esa diferencia, mi amor, es lo que separa a las mujeres que se desgastan en relaciones desequilibradas de las mujeres que se convierten en fuerza transformadora. En el proceso de sanar relaciones, muchas mujeres creen que necesitan aprender a comunicarse mejor, cuando en realidad lo que necesitan aprender es a regular su energía. La energía femenina madura no busca convencer, irradia, no persigue, atrae, no exige, inspira. Y eso solo ocurre cuando tú estás emocionalmente anclada, cuando no necesitas que él cambie para sentirte segura. Esa seguridad que tú cultivas dentro de ti es la que, de manera inconsciente, su sistema emocional registra como refugio. He visto hombres, incluso los más racionales, transformarse profundamente al sentirse verdaderamente aceptados por una mujer estable, porque la estabilidad emocional femenina no solo calma, sino que reprograma. Cuando él experimenta una y otra vez que sus emociones intensas no generan rechazo, sino comprensión, su cerebro aprende que es seguro amar. Y cuando un hombre siente que es seguro amar, su corazón se entrega sin resistencia. Así que si hoy estás en una relación donde sientes que él se aleja, no te precipites a hablar, reclamar o exigir respuestas inmediatas. Antes de actuar, respira. Pregúntate desde dónde estás queriendo resolver. Si es desde el miedo a perderlo, detente. El miedo nunca crea conexión, solo control. Pero si puedes sostenerte desde la calma y elegir conscientemente cómo responder, entonces estás creando el terreno donde puede florecer una conexión auténtica. El amor verdadero no es un intercambio de palabras, es un intercambio de presencia. Y una mujer emocionalmente presente tiene más poder del que imagina, porque en un mundo donde todos buscan ser entendidos, encontrarse con alguien que simplemente sabe estar es un acto revolucionario. Y cuando un hombre experimenta eso, su alma lo reconoce. Puede no saber explicarlo, puede no ponerlo en palabras, pero su cuerpo lo recuerda. Y mi reina, el cuerpo siempre vuelve al lugar donde se sintió en paz. Hace unos meses, en una sesión grupal, una mujer me dijo algo que me atravesó el alma. Nilda, me doy cuenta de que en todas mis relaciones he sido la versión más cansada de mí misma. Se quedó en silencio unos segundos y luego añadió, siempre intentando que él me vea, que me valore, que se quede. Y cuanto más intentaba, más invisible me sentía. Sus palabras resonaron profundamente, porque revelaban una herida silenciosa que llevamos dentro muchas mujeres, la de creer que el amor se gana cuando en realidad el amor se sostiene desde la autenticidad. Durante años nos enseñaron que si hacíamos todo bien, si éramos amables, empáticas, comprensivas, pacientes,
el amor sería inevitable. Pero nadie nos dijo que esa perfección forzada termina agotando el deseo y, peor aún, desconectándonos de nuestra esencia. Porque cuando una mujer está más preocupada por mantener el amor que por habitarlo, empieza a desaparecer dentro de su propia historia. Y lo más trágico es que ni siquiera lo nota. Te explico por qué. El cerebro humano, y especialmente el femenino, está programado para buscar conexión. Desde niñas aprendemos a percibir las emociones de los demás, a leer los silencios, a interpretar los gestos. Nos volvemos expertas en cuidar. Pero ese mismo don puede volverse una trampa cuando lo utilizamos para sobrevivir emocionalmente. Cuando la conexión con el otro se vuelve una forma de validación, dejamos de vivir desde el amor y comenzamos a vivir desde el miedo. Miedo a no ser suficientes, miedo a ser reemplazadas, miedo a perder el control. Y el miedo, mi reina, nunca construye amor. Lo que construye es dependencia emocional. Esa es la raíz de tantas relaciones donde una de las dos personas da más, siente más, espera más. Porque cuando amas desde la carencia, todo se vuelve una negociación silenciosa. Si soy buena, si soy comprensiva, si no reclamo, él se quedará. Pero la verdad es que nadie puede sentirse atraído por alguien que está dispuesto a desaparecer para ser amado. El deseo necesita espacio, necesita energía viva, necesita misterio. Y una mujer que se anula por amor deja de ser un misterio. He visto esta dinámica repetirse miles de veces en mi consulta. Mujeres brillantes, fuertes, talentosas, reducidas a la versión más pequeña de sí mismas en nombre del amor. Mujeres que dejaron de decir lo que sentían para no parecer intensas, que dejaron de pedir para no ser vistas como exigentes, que dejaron de brillar para no incomodar, y al hacerlo apagaron el fuego que las hacía únicas, pero no porque fueran débiles, sino porque confundieron el amor con la aceptación. Déjame contarte algo que aprendí observando durante años la psicología del deseo masculino. Lo que mantiene a un hombre emocionalmente conectado con una mujer no es cuánto ella hace por él, sino cómo se siente él cuando está con ella. No lo que ella da, sino la energía que ella irradia. Cuando una mujer vive desde su autenticidad, cuando tiene límites claros y sabe quién es, su energía es magnética. No porque esté tratando de gustar, sino porque está siendo real. La autenticidad femenina no necesita perseguir, atrae de manera natural. Recuerdo a una paciente llamada Elena. Tenía 47 años, 2 hijos adolescentes y una carrera exitosa. Me dijo: Nilda, siento que llevo toda la vida demostrando, en el trabajo, con mis amigos, con mis parejas. No sé cómo simplemente ser. Durante meses trabajamos en algo que puede parecer simple, pero que transformó su vida. Aprender a estar en su energía sin tratar de controlarlo todo. Dejó de planificar cada conversación con su pareja, dejó de anticipar cada reacción y empezó a hablar desde la verdad, incluso cuando esa verdad no era cómoda. Un día me llamó después de una discusión con su pareja. Me dijo: esta vez no intenté arreglarlo. Le dije que necesitaba espacio para pensar y me fui a caminar. Cuando volví, él estaba diferente. Me miró y dijo: por primera vez no sentí que me estabas empujando, sino que estabas eligiendo cuidarte. Ese momento, me dijo, fue el punto de inflexión en su relación, porque sin saberlo había activado algo profundo en el cerebro de su pareja, el reconocimiento de su soberanía emocional. ¿Sabes qué ocurre neurológicamente cuando una mujer se elige a sí misma sin culpa? El cerebro masculino la percibe como un igual, no como una figura de dependencia. Su sistema nervioso registra su presencia como una fuente de estimulación positiva, no de demanda, y entonces, en lugar de alejarse, se siente atraído, porque el deseo no nace de la necesidad, sino de la admiración. Un hombre no se enamora de quien lo necesita para respirar, se enamora de quien lo inspira a ser más. Pero para llegar a ese punto, primero hay que desarmar un patrón muy profundo, la necesidad de control emocional. Muchas veces no lo notamos, pero cuando intentamos dirigir cada gesto de la relación, desde cómo debería comunicarse hasta cuánto debería demostrar, en realidad estamos intentando evitar sentir miedo. Miedo al abandono, al rechazo, al vacío.
pero el amor maduro no se sostiene controlando al otro, sino confiando en uno mismo. Por eso te digo, mi amor, que el trabajo más importante que puedes hacer no es aprender a gustar más, sino aprender a confiar más en ti. Cuando dejas de mendigar atención, cuando dejas de negociar tu autenticidad a cambio de compañía, algo cambia en tu campo energético. Empiezas a moverte diferente, a hablar distinto, a mirar distinto. Tu presencia deja de pedir y empieza a ofrecer. Dejas de ser la mujer que busca ser elegida y te conviertes en la mujer que elige. Y esa elección, esa paz interna, es la que transforma la calidad de tus vínculos. Porque cuando tú estás en tu centro, no atraes a hombres confundidos ni a relaciones vacías. Atraes a quienes pueden sostener tu verdad sin intimidarse, atraes a quienes están listos para amar sin miedo. No hay nada más poderoso que una mujer que ya no teme a su propia intensidad, que no necesita pedir permiso para existir completa, que puede mirar a un hombre a los ojos y decir: no necesito que me elijas para sentirme valiosa, pero si decides hacerlo, será desde la libertad y no desde la necesidad. Esa mujer no espera ser elegida, ella se elige primero. Y cuando eso ocurre, mi reina, el amor deja de ser una búsqueda y se convierte en una consecuencia natural de tu autenticidad. Porque cuando tú te eliges, todo lo que no está alineado con esa elección simplemente se desvanece y lo que queda es real. Hace poco, una mujer que acompaño desde hace años me dijo una frase que se quedó flotando en mi mente durante días. Nilda, me cansé de ser la que siempre entiende. Y ese cansancio, tan sereno y tan honesto, me conmovió profundamente. Porque detrás de esas palabras había una verdad que muchas mujeres callan durante décadas. Que estar siempre disponible emocionalmente también tiene un precio. Que entenderlo todo, justificarlo todo, sostenerlo todo, al final termina vaciando. Y que una mujer que lo da todo, sin medida, sin pausa, sin reciprocidad, tarde o temprano se queda sin sí misma. Durante años hemos confundido la madurez emocional con la sobreadaptación. Nos enseñaron que amar era comprender al otro por encima de cualquier cosa, que el sacrificio era una prueba de compromiso, que callar para evitar conflictos era sinónimo de sabiduría. Pero ese tipo de comprensión no construye vínculos sanos, los enferma lentamente. Porque cuando una mujer se acostumbra a entender a todos menos a sí misma, deja de ser protagonista de su propia historia, se vuelve una espectadora en su propia vida. Quiero que reflexiones en algo. ¿Cuántas veces has silenciado lo que sentías para no incomodar? ¿Cuántas veces has perdonado demasiado pronto para no perder la conexión? ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que merecías, convenciéndote de que nadie es perfecto? Ese tipo de renuncias pequeñas son las que erosionan la autoestima emocional, esa que no se nota al principio, pero que se va manifestando en una sensación constante de agotamiento, no físico, sino existencial. En mis sesiones veo a mujeres brillantes y fuertes que llegan con la mirada apagada. Me dicen: siento que todo lo sostengo yo, que si no empujo la relación, nada avanza. Y lo que siempre les respondo es lo mismo. Cuando una relación depende de tu esfuerzo constante, no es amor, es desequilibrio. El amor verdadero no necesita empujarse, se sostiene cuando ambos están emocionalmente disponibles para sostenerlo. Déjame explicarte algo desde la neurociencia. El cuerpo humano no miente. Cuando estás en una relación donde das más de lo que recibes, tu sistema nervioso entra en modo alerta, produce cortisol, la hormona del estrés, y reduce la producción de oxitocina, la hormona del vínculo y el bienestar. Eso significa que mientras más te esfuerzas por mantener la conexión, más tu cuerpo interpreta que estás en peligro. Por eso te sientes cansada, irritable o vacía, aunque aparentemente todo esté bien. Tu biología está pidiendo equilibrio, aunque tu mente siga justificando.
Y aquí está la paradoja más dolorosa. Cuanto más intentas demostrar tu valor, menos te perciben como valiosa, porque la energía de la sobreentrega no inspira admiración, inspira confort. Cuando un hombre percibe que siempre estás disponible, que lo entiendes aunque te duela, que lo perdonas antes de que se disculpe, su cerebro se acostumbra, deja de esforzarse, no por maldad, sino por adaptación. El cerebro humano siempre economiza energía, y cuando percibe que algo está asegurado, deja de invertir en ello. Es biología pura. Por eso, mi reina, uno de los actos más amorosos que puedes hacer por ti, y paradójicamente también por él, es dejar de estar siempre disponible, no como castigo, sino como autoafirmación, no para manipular, sino para reequilibrar, porque cada vez que tú te priorizas, cada vez que pones un límite, cada vez que eliges tu paz antes que la aprobación, su sistema nervioso despierta, empieza a registrar que no puede darte por sentada, y ahí su deseo, su atención, su inversión emocional comienzan a resurgir. Déjame contarte la historia de Ana. Tenía 51 años y una relación de más de 20 con su marido. En apariencia todo estaba bien, hijos grandes, estabilidad, respeto, pero hacía años que no se sentía vista. Él me habla, pero no me escucha, me dijo una vez. Y cuando intento decirle cómo me siento, me abraza, me dice que todo va a estar bien, pero al día siguiente nada cambia. Empezamos a trabajar en algo fundamental, que dejara de explicar tanto, que en lugar de decirle lo que él debía cambiar, empezara a mostrarse diferente. Una tarde, después de una discusión, en lugar de quedarse argumentando, Ana simplemente dijo: "No voy a seguir hablando de esto ahora, me voy a dar una caminata". No fue una amenaza, fue una declaración tranquila. Al principio él se quedó desconcertado, pero cuando Ana empezó a hacerlo con coherencia, sin dramas, sin reproches, algo cambió. 2 semanas después, él se acercó y le dijo: "Extraño cuando te reías sin que yo tuviera que hacer algo para que te rieras". En ese momento, Ana entendió que su silencio había comunicado más que 1000 explicaciones, porque su energía había cambiado. Había dejado de rogar conexión y había empezado a inspirarla. Y es que, mi amor, la energía femenina tiene un poder magnético cuando se siente en su centro. Cuando una mujer se ancla en su propio bienestar, todo a su alrededor se reordena. Los hombres lo sienten, las dinámicas cambian, la vida responde diferente, porque el universo no premia el sacrificio, premia la coherencia. Y la coherencia ocurre cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces están alineados. Por eso, si estás cansada de entenderlo todo, de justificarlo todo, de sostenerlo todo, quiero que sepas algo: no es falta de amor, es exceso de responsabilidad emocional. Has cargado más de lo que te corresponde y ahora te toca a ti volver a ti. Aprender a ser la mujer que se escucha antes de hablar, que se siente antes de reaccionar, que se elige antes de esperar que la elijan. Porque cuando tú te eliges, no pierdes al otro, ganas presencia, ganas respeto, ganas claridad. Y esa claridad es la base de todo amor maduro. El amor que no nace del sacrificio, sino del equilibrio. El amor que no pide que renuncies a ti, sino que te honres mientras acompañas. Así que, mi reina, la próxima vez que sientas el impulso de entenderlo todo, de explicarlo todo, de arreglarlo todo, detente, respira, pregúntate: ¿y a mí quién me está entendiendo? Porque cuando empieces a responderte con honestidad, descubrirás que el amor más transformador no es el que das sin medida, sino el que te das sin culpa. Y desde ahí, desde esa plenitud tranquila, el amor deja de doler y empieza por fin a nutrir. Hace unos días, en una sesión muy íntima, una mujer me dijo una frase que me estremeció: "Nilda, creo que me acostumbré a no esperar nada". Lo dijo con calma, sin lágrimas, pero con esa resignación silenciosa que solo se instala cuando el alma se cansa de esperar reciprocidad. Y en ese momento entendí que lo que más destruye el amor no es el conflicto, ni las discusiones, ni siquiera las diferencias. Lo que destruye el amor es la costumbre emocional de esperar poco, de conformarse con migajas, de creer que lo que hay es lo que toca.
Esa costumbre es sutil, empieza con pequeños gestos, justificas su distancia, normalizas su falta de interés, te convences de que es así o de que tú estás pidiendo demasiado, te adaptas, te ajustas, te contraes, hasta que un día, sin darte cuenta, te has encogido tanto para caber en una relación pequeña que ya no sabes cómo volver a expandirte. Y lo más doloroso es que desde afuera todo parece bien. Nadie sospecha que por dentro estás desapareciendo. Durante años he visto ese mismo patrón repetirse. Mujeres extraordinarias, brillantes, sensibles, que han aprendido a sobrevivir emocionalmente en relaciones donde no pueden florecer. Mujeres que ya no reclaman, no porque estén en paz, sino porque han perdido la esperanza de ser escuchadas. Y lo que me duele profundamente es que muchas creen que eso es madurez, que ser madura es aceptar lo que hay, no pedir más, conformarse con lo disponible. Pero, mi reina, la madurez emocional no es resignación, es discernimiento. No se trata de quedarte donde no te escuchan, sino de saber cuándo retirarte sin resentimiento. El verdadero crecimiento no ocurre cuando aprendes a soportar más, sino cuando aprendes a soltar antes. Cuando reconoces que no tienes que quedarte en lugares donde tu alma se marchita, aunque la rutina te diga que estás segura. Porque la seguridad sin amor, sin presencia, sin emoción, es solo una jaula confortable. Déjame contarte la historia de Laura. Tenía 56 años y llevaba casi 3 décadas casada. Me dijo: Nilda, no peleamos, pero ya no hablamos. Vivimos juntos, pero no nos miramos. No había drama, no había traiciones, solo una distancia tan densa que el silencio se había vuelto normal. Cuando le pregunté qué la mantenía ahí, respondió: no sé cómo sería sin él. Y ahí estaba la raíz del problema. El miedo a perder una estructura vacía, pero familiar. Porque a veces no nos quedamos por amor, sino por miedo al vacío. Pero lo que no entendemos es que el vacío también es un lugar fértil, es el punto de partida de toda transformación. Le propuse algo simple pero radical: empezar a escuchar sus propios deseos sin censura. No lo que debía querer, sino lo que realmente anhelaba. La primera semana no supo responder. Me dijo: no sé lo que quiero, Nilda. Hace años que no me lo pregunto, y eso, mi amor, le pasa a muchísimas mujeres. Hemos estado tan ocupadas en mantener el amor, en cuidar a otros, que olvidamos cómo cuidarnos a nosotras mismas. Poco a poco, Laura comenzó a reconectarse con su mundo interno. Retomó una clase de pintura que había dejado hace años. Volvió a caminar sola por las tardes, a escuchar música sin hacer nada más. Y algo mágico ocurrió. Empezó a sentir otra vez. Su energía cambió. Y cuando su marido lo notó, por primera vez en años, le preguntó: ¿qué te pasa? Te noto diferente. Ella sonrió y le dijo: me estoy acordando de quién soy. Esa frase tan sencilla es una de las más poderosas que puede decir una mujer. Porque cuando te acuerdas de quién eres, todo a tu alrededor se reordena. La energía femenina tiene una vibración tan potente que cuando se activa desde la autenticidad, cambia la frecuencia de todo lo que toca. Los hombres lo sienten, aunque no puedan explicarlo. Es como si el cuerpo reconociera que algo ha vuelto a la vida, y eso los confronta. Algunos se acercan, otros se alejan, pero todos reaccionan. Porque la autenticidad no deja indiferente a nadie. Lo que aprendió Laura, y lo que quiero que tú recuerdes, es que no tienes que destruir lo que tienes para empezar de nuevo. Solo necesitas reconectarte contigo. El cambio no siempre se trata de irte, sino de volver a ti dentro de lo que ya existe. Porque cuando tú te reconectas con tu verdad, la relación se transforma, o evoluciona contigo, o se disuelve porque ya no vibra en la misma frecuencia. Pero en ambos casos, tú ganas, porque lo importante no es retener a alguien, sino no perderte a ti misma. A nivel psicológico, este proceso tiene una explicación profunda. Cuando una mujer vive desconectada de su deseo y de su autenticidad, su cerebro entra en modo supervivencia. Se apaga la curiosidad, la creatividad, el impulso vital. Pero cuando empieza a reconectarse con lo que ama, se activa el sistema dopaminérgico, el mismo que regula la motivación y el placer. Es literalmente una reactivación de la vida. Y esa reactivación no solo la rejuvenece emocionalmente, sino que también despierta el deseo en el otro. Porque el deseo no nace de la juventud, sino de la vitalidad.
Por eso, mi reina, quiero que recuerdes algo. La atracción no tiene que ver con cómo luces, sino con cómo te sientes contigo. Una mujer que vibra en autenticidad, que está en paz con su verdad, que no finge, irradia algo que ningún filtro puede imitar. Su energía dice: estoy viva. Y esa vitalidad es irresistible. Pero déjame ser muy clara. Este despertar no se trata de volverte inalcanzable o fría. No se trata de fingir independencia. Se trata de sentirte completa, de no necesitar que alguien te elija para sentirte valiosa, pero de abrirte a ser elegida desde la libertad. De saber que si alguien se queda es porque quiere compartir el viaje, no porque necesita completarlo contigo. Así que si hoy te sientes vacía, no lo interpretes como el final. Interprétalo como el comienzo. El vacío no es pérdida, es espacio. Espacio para recordar quién eres, qué deseas y qué estás dispuesta a no aceptar nunca más. Porque cuando una mujer vuelve a sí misma, no solo cambia su vida, cambia su destino. Y ese momento, mi amor, ese instante en que decides dejar de esperar y empiezas a elegir, es el momento exacto en el que la vida empieza a conspirar a tu favor. Porque el universo no responde al sacrificio, responde a la verdad. Y cuando tú vuelves a vivir desde tu verdad, nada vuelve a ser igual. Ni tú, ni el amor, ni el mundo que te rodea. Hace unas semanas, en una charla con un grupo de mujeres, una de ellas levantó la mano y me preguntó con una honestidad que desarmaba: Nilda, ¿cómo sé si de verdad me aman o si solo se acostumbraron a mí? La sala quedó en silencio. No había drama en su voz, solo una calma triste, de esas que vienen después de mucho tiempo de sostener, y yo le respondí algo que quiero compartir contigo hoy. Cuando te aman, lo sientes en el cuerpo. Cuando solo se acostumbran a ti, lo entiendes con la mente. Porque el cuerpo, mi reina, no miente. El cuerpo sabe cuando está siendo mirado, escuchado, elegido. Lo siente en la piel, en la respiración, en la manera en que la energía fluye entre dos personas. Pero cuando lo que existe es costumbre, hay algo que se contrae. Te das cuenta de que hablas más, pero comunicas menos. Que estás acompañada, pero te sientes sola. Que todo sigue igual, pero tú te estás apagando lentamente. Y aquí está la verdad que nadie quiere decirte. Muchas relaciones no se terminan porque falte amor, sino porque falta presencia. Porque hay amores que no mueren de golpes, sino de silencios. Y esos silencios no son los que descansan, son los que separan. Los que llenan el aire de rutina, de respuestas automáticas, de estoy cansado, de mañana hablamos, hasta que un día el mañana se vuelve nunca. A lo largo de mis años trabajando con parejas, he visto que la mayoría de las desconexiones no comienzan con una gran traición, sino con pequeños descuidos emocionales, con cada mirada que se evita, con cada conversación que se posterga, con cada gesto que deja de hacerse. Y lo más peligroso es que cuando la desconexión se instala, el cerebro se adapta, empieza a normalizar la falta de emoción, aprende a sobrevivir con menos dopamina, menos oxitocina, menos entusiasmo. Y así, lo que antes era un vínculo vibrante se convierte en una convivencia funcional. Pero el amor no fue diseñado para ser funcional, fue diseñado para ser vivo. El amor maduro no es estabilidad sin emoción, es estabilidad con emoción, es presencia, curiosidad, atención. Y esas tres cosas no se pueden fingir. Déjame contarte la historia de Clara. Tenía 49 años, llevaba 12 casada y un día me dijo: Nilda, mi esposo no me hace daño, pero tampoco me ve. Esa frase me pareció tan precisa, tan universal, porque eso es lo que muchas mujeres viven. Una relación donde nadie hiere, pero tampoco sana, donde nadie se va, pero tampoco se queda de verdad. Clara había dejado de esperar grandes gestos. Lo que quería era algo tan simple como sentir interés. Solo quiero que me mire como antes, me dijo, pero él no lo hacía. No porque no la quisiera, sino porque se había adormecido. Le propuse un ejercicio diferente, que dejara de buscar su mirada y empezara a recuperar la suya, que volviera a hacer contacto visual consigo misma cada mañana frente al espejo, que recordara cómo era sentirse viva sin depender de la reacción de otro.
Al principio lo hizo con incredulidad, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Su postura, su voz, su energía. Una noche, durante la cena, él la miró y le dijo: «Te veo distinta, ¿qué estás haciendo?». Y ella, sonriendo, respondió: «Estoy volviendo a mí». Esa es la raíz de todo renacimiento amoroso, el regreso a una misma. Porque cuando tú vuelves a ti, tu energía cambia. Y cuando cambia tu energía, la dinámica de la relación también lo hace. Algunas veces el otro despierta contigo, otras simplemente se aleja, porque ya no puede sostener la nueva vibración. Pero en ambos casos es liberador, porque lo peor no es perder a alguien, lo peor es perderte a ti en el intento de retenerlo. A nivel emocional hay algo muy poderoso que ocurre cuando una mujer deja de perseguir validación. Su sistema nervioso empieza a regularse, el cuerpo sale del modo alerta, la respiración se vuelve profunda y la energía comienza a fluir de nuevo. Esa regulación interna se percibe, se siente, y el hombre que está verdaderamente disponible emocionalmente lo nota de inmediato, porque la calma femenina es magnética y su magnetismo no nace de la pasividad, sino de la plenitud. Mira, mi amor, hay una diferencia abismal entre la mujer que ama desde el miedo y la que ama desde la libertad. La que ama desde el miedo intenta controlar, anticipar, asegurar, vive agotada. La que ama desde la libertad confía en su propio valor, no necesita demostrar nada, no busca que la elijan porque ya se eligió a sí misma, y es esa energía la que hace que el amor maduro florezca, porque el deseo no nace del esfuerzo, sino del respeto. Y el respeto no se exige, se inspira. Quiero que entiendas esto. Cuando alguien te ama de verdad, su presencia te da paz, no ansiedad. No te hace dudar de tu valor, te lo recuerda. No te pide que te ajustes, te celebra por ser quien eres. Y ese tipo de amor no se construye con promesas ni palabras bonitas, sino con coherencia, con actos pequeños pero consistentes, con miradas que dicen «te veo», incluso cuando no hay nada que explicar. Por eso, si hoy estás en una relación donde sientes que el amor se volvió costumbre, no te castigues, no te juzgues por haberlo permitido. A todas nos ha pasado. Lo importante es que despiertes, que te preguntes, ¿qué parte de mí estoy dejando dormida? Porque mi reina, el amor solo se puede mantener vivo si tú también estás viva dentro de él. Y si descubres que ya no hay reciprocidad, que tu alma ya no se expande, que te has convertido en la sombra de la mujer que eras, no tengas miedo de soltar. No porque no ames, sino porque te amas, porque llega un punto en la vida donde el amor propio ya no es una elección, sino una necesidad vital. Así que si alguna vez te preguntas si te aman o si solo se acostumbraron a ti, no busques la respuesta en lo que él dice. Obsérvate a ti misma. Mira cómo te sientes en su presencia. Si tu cuerpo se relaja, si tu energía fluye, si tu corazón late con calma, estás en un lugar seguro. Pero si te sientes tensa, agotada o invisible, quizás ya no es amor, quizás es costumbre. Y tú, mi amor, no naciste para ser costumbre de nadie. Naciste para ser presencia, inspiración y amor consciente. Hace unos días, durante una sesión muy especial, una mujer me dijo con voz firme, aunque el temblor de sus manos la traicionaba: «Nilda, creo que nunca me han amado sin condiciones». La miré en silencio y en ese instante sentí el peso de lo que sus palabras contenían. Una vida entera intentando merecer amor, negociando su valor, adaptándose a lo que el otro necesitaba, sin darse cuenta de que el amor condicionado no es amor, es transacción emocional. Y ahí comprendí algo que quiero compartir contigo hoy, mi reina. El verdadero amor no se construye desde la perfección, sino desde la aceptación. Y no hay aceptación posible si una de las dos personas está constantemente midiendo si el otro la aprueba, la valida o la elige. Porque el amor auténtico no nace cuando te comportas bien, sino cuando puedes ser tú misma sin miedo a perder lo que has construido. Desde pequeñas nos enseñaron que el amor había que ganarlo, que si éramos buenas, dulces, comprensivas, el amor llegaría y se quedaría. Nos enseñaron a asociar el afecto con el sacrificio, la atención con la complacencia, la pertenencia con el conformismo.
pero nunca nos enseñaron a amar desde la libertad. Nunca nos enseñaron que el amor no se negocia, se cultiva. Que amar no es dar todo sin límites, sino dar desde un centro sólido, desde la plenitud, no desde la carencia. He observado a lo largo de los años que la mayoría de las mujeres que se sienten no amadas, en realidad no están siendo vistas. No porque no sean suficientes, sino porque han aprendido a esconderse detrás de la versión correcta de sí mismas. Han aprendido a suprimir su enojo, a disimular su deseo, a callar su incomodidad. Han aprendido a moldearse para mantener la armonía. Pero el amor que nace de la máscara solo puede sostenerse mientras la máscara esté puesta. Déjame contarte la historia de Daniela, una mujer de 45 años, madre, trabajadora incansable, fuerte y sensible a la vez. Me dijo, en mi relación me siento invisible, hago todo bien, pero él no parece notarlo. Empezamos a trabajar juntas y poco a poco descubrimos que lo que la mantenía atrapada no era la falta de amor de su pareja, sino la falta de verdad en ella misma. Daniela había dejado de mostrarse, no porque no pudiera, sino porque tenía miedo a incomodar, miedo a ser malinterpretada, miedo a que si se mostraba tal como era, la rechazaran. Una tarde, después de una discusión, decidió hacer algo diferente. En lugar de quedarse callada o de disculparse para calmar la tensión, se permitió llorar frente a él, sin explicaciones, sin esconderse. No dijo, estoy bien, no intentó controlar la situación. Simplemente se mostró humana. Y él, que nunca la había visto así, se quedó en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez estaba viendo a la mujer real que tenía enfrente. Días después me dijo, no sé qué cambió, Nilda, pero siento que me ve de nuevo. Y le respondí, lo que cambió es que dejaste de actuar para ser amada, y el amor real solo puede reconocer lo que es auténtico. Porque hay algo profundamente transformador en una mujer que se atreve a mostrarse completa. Su vulnerabilidad no la debilita, la humaniza. Y cuando un hombre emocionalmente maduro la percibe, su sistema nervioso reacciona de una manera muy distinta. Se activa la oxitocina, la hormona del apego genuino, esa sustancia que el cerebro libera cuando siente confianza, conexión y seguridad. Por eso, cuando un hombre siente que puede ver todas tus capas, las suaves y las firmes, las alegres y las tristes, se vincula contigo desde un lugar más profundo, porque no ama solo lo que es cómodo, ama lo que es verdadero. Pero también hay algo que debes saber, mi amor. No todos los hombres están listos para amar de esa manera. Muchos se sienten amenazados por la autenticidad femenina, porque la autenticidad confronta su propio nivel de madurez, su capacidad de sostener emociones, su habilidad para permanecer presente cuando las cosas se vuelven incómodas. Por eso, cuando empiezas a vivir desde tu verdad, algunos se alejarán, no porque estés haciendo algo mal, sino porque ya no pueden esconderse contigo. Y aunque al principio duela, eso también es una bendición, porque el amor auténtico no puede florecer en terreno falso. Es mejor una soledad honesta que una compañía condicionada. Es mejor ser vista por una persona real que ser adorada por una ilusión. A nivel emocional, lo que diferencia el amor condicionado del amor auténtico es la libertad. En el amor condicionado te mueves con miedo. Miedo a decir algo que lo aleje. Miedo a no estar a la altura. Miedo a que te reemplace. En el amor auténtico te mueves con calma. Sabes que si se queda es porque quiere, no porque necesita. Y tú también. Por eso quiero que te hagas esta pregunta con total honestidad. ¿Cuántas veces te has adaptado para que te quieran? ¿Cuántas veces has escondido tu luz por miedo a que alguien no la soporte? ¿Cuántas veces has confundido amor con aprobación? Si la respuesta es muchas, no te castigues. Has hecho lo mejor que has podido con lo que sabías. Pero ahora que lo sabes, puedes hacerlo diferente. El amor maduro no pide perfección, pide presencia. No pide que lo des todo, pide que des desde un lugar íntegro. No te pide que te sacrifiques, te invita a compartir. Y cuando dos personas se aman desde ese lugar, el vínculo se vuelve expansivo. No te resta, te amplía, no te encoge, te sostiene.
Así que si hoy estás cansada de amar a medias, de sentir que solo te quieren cuando cumples ciertas condiciones, te lo digo con el corazón. El amor que sueñas empieza contigo. Empieza el día que decides no volver a esconderte. El día que eliges ser completa, incluso si eso significa ser incomprendida por algunos. Porque el amor real no te exige cambiar para merecerlo. Te inspira a crecer porque ya te sientes merecedora. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no estás dispuesta a mendigar validación, cuando sabes que tu vulnerabilidad no es debilidad, sino fuerza pura, entonces el amor llega distinto, llega limpio, libre, sin miedo. Y el hombre que lo encarne no vendrá a completarte, vendrá a caminar contigo, porque ya no buscará una mujer perfecta, buscará una mujer real. Y esa, mi reina, es la versión de ti que el amor verdadero siempre está esperando. Hace unas noches, después de una conferencia, una mujer se me acercó con los ojos llenos de esa mezcla de esperanza y cansancio que conozco tan bien. Me dijo en voz baja, casi como si le diera vergüenza escucharse a sí misma: Nilda, creo que no sé cómo recibir amor. Y me quedé mirándola, en silencio, porque comprendí de inmediato lo que eso significaba. No era que no tuviera amor en su vida, era que no sabía dejarlo entrar. Porque hay algo que no nos enseñan, mi reina. Aprender a recibir es tan importante como aprender a dar. Pero a la mayoría de nosotras nos criaron para dar sin medida, para cuidar, para resolver, para sostener. Nos enseñaron a amar como si el amor fuera una misión, no una experiencia. Y cuando alguien intenta darnos, algo en nosotras se resiste, nos incomoda, sentimos culpa, nos justificamos, decimos no hacía falta, no te molestes, estoy bien. Pero no estamos bien, solo no sabemos cómo quedarnos quietas cuando alguien nos mira con ternura sin pedirnos nada a cambio. Esa incapacidad para recibir amor es una herida invisible. Nace cuando, de niñas, aprendemos que el cariño hay que ganárselo, que la atención se obtiene comportándonos bien, siendo útiles, resolviendo. Crecemos asociando el amor con el esfuerzo. Así que cuando alguien nos ama sin condiciones, nuestro sistema nervioso no sabe qué hacer con eso. Se activa la alerta. El cerebro, literalmente, interpreta el bienestar como una amenaza porque no lo reconoce como familiar. He trabajado con mujeres maravillosas, exitosas, independientes, que han logrado cosas extraordinarias en su vida, pero que no saben qué hacer con la ternura. Cuando alguien las trata con delicadeza, se descolocan, no saben recibir un halago sin minimizarlo, no saben aceptar un gesto de cuidado sin justificarlo, no saben descansar en los brazos de otro sin pensar que deberían estar haciendo algo más. Y eso no es falta de gratitud, es una desconexión profunda con el merecimiento. El merecimiento no tiene que ver con lo que haces, sino con lo que crees que eres. Y mientras sigas creyendo que tienes que ganarte el amor, cada gesto de cariño te va a parecer sospechoso o exagerado. Vas a esperar el golpe después del abrazo, la crítica después del elogio, la retirada después de la entrega. Porque en el fondo, una parte de ti aún no se siente digna de recibir sin pagar un precio. Déjame contarte la historia de Irene. Tenía 52 años, divorciada, madre de 2 hijas. Llevaba un año saliendo con un hombre que, según sus palabras, la trataba demasiado bien. Esa frase, demasiado bien, me intrigó. Me dijo, Nilda es amable, atento, cariñoso, pero no puedo relajarme. Me cuesta confiar. Le pregunté por qué y me respondió, porque no me siento cómoda sin hacer algo por él. Me siento en deuda. Esa, mi amor, es la herida del merecimiento. Con el tiempo, Irene se dio cuenta de que no era desconfianza hacia él, sino miedo a ser amada sin tener que esforzarse. Miedo a dejarse cuidar. Porque en su historia, amar siempre había sido sinónimo de sacrificarse. Empezamos un trabajo de reconexión con lo que ella llamaba su energía del descanso. Le pedí que practicara algo muy simple: aceptar ayuda sin justificarla. Si alguien le ofrecía algo, tenía que decir solo gracias. No gracias, pero no gracias, aunque no hacía falta. Solo gracias. Las primeras semanas fueron un desafío. Me decía que sentía incomodidad física, como si estuviera haciendo algo malo, pero poco a poco empezó a sentirse diferente.
más tranquila, más abierta, más receptiva. Un día, su pareja le llevó flores sin motivo y por primera vez no intentó quitarlas de su mano diciendo no te hubieras molestado. Las tomó, respiró y dijo, gracias, las voy a disfrutar. Y me contó que ese pequeño gesto cambió algo en su relación. Nilda, por primera vez sentí que el amor no era una carga, sino un regalo. Eso es lo que quiero que entiendas hoy, mi reina. El amor no está diseñado para ser un intercambio, sino una circulación. El dar y el recibir son dos movimientos de una misma corriente. Pero si tú bloqueas la entrada, si no sabes recibir, el flujo se interrumpe. El otro empieza a sentir que su amor no llega, que choca contra una barrera invisible. Y ahí empieza el desequilibrio. Porque nadie puede sostener para siempre una relación donde uno da y el otro no sabe dejarse amar. Desde la neurociencia sabemos que recibir amor activa las mismas áreas del cerebro que el acto de amar. El sistema límbico, responsable de la conexión y el placer, se enciende tanto cuando damos como cuando nos dejamos cuidar. Pero la diferencia es que, al recibir, nuestro cuerpo entra en modo regenerativo. Baja el cortisol, se eleva la serotonina, se reequilibra el sistema nervioso. Recibir amor literalmente sana. Por eso, aprender a recibir no es un acto pasivo, es un acto de poder. Es decirle al universo, soy digna del amor que me ofrecen. No tengo que demostrarlo, solo tengo que abrirme a sentirlo. Es permitirte descansar en la ternura sin sentir culpa. Es aceptar que no todo lo valioso tiene que doler, que la suavidad también transforma, que la calma también construye. Y sí, al principio incomoda, porque tu cuerpo, acostumbrado a la lucha, no sabe qué hacer con la paz. Pero si te atreves a quedarte ahí, si aprendes a no huir cuando el amor llega sin condiciones, algo dentro de ti empieza a sanar. Empiezas a entender que no se trata de hacer para merecer, sino de ser para recibir. Así que, mi amor, la próxima vez que alguien te abrace sin pedirte nada, no te alejes. La próxima vez que te halaguen, no lo rebajes. La próxima vez que te ofrezcan ayuda, no la rechaces. Respira, di gracias y permite que el amor entre, porque no es una debilidad dejarte cuidar. Es la forma más profunda de decirle a la vida, ya no tengo miedo de ser amada. Y cuando llegas a ese punto, cuando dejas de resistir el amor, cuando dejas que la ternura te alcance, todo cambia, porque el amor al fin puede cumplir su propósito, no salvarte, sino recordarte quién eres cuando te sabes digna de ser amada.